detalle, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste. Nathaniel, nos encontramos aquí en Antón porque tenemos un nuevo segmento en nuestra diócesis que se llama Tras las huellas del buen pastor. ¿A qué venimos hoy a Antón, Nathaniel? Claro que sí, el día de hoy venimos tras las huellas del buen pastor y en esta ocasión tenemos al párroco de la parroquia de Antón, el padre Teobaldo Quirós. Así que te invitamos a que vengas con nosotros y descubramos un poco más de los buenos pastores que tenemos en esta diócesis. Vayamos tras las huellas del buen pastor. Vamos a conocer un poco más sobre el padre Teobaldo Quirós, párroco de esta parroquia San Juan Bautista de Antón. Buenos días. Buenos días. Buenos días, padre, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Venimos por aquí, padre, porque estamos tras las huellas del buen pastor, un nuevo segmento diocesano, y venimos a conocer un poco más de usted. Muy bien, con mucho gusto, bienvenidos. Pase. Bien, hermanos de esta diócesis, nos encontramos aquí desde la Casa Cural. Muy bonita su casa, padre Teobaldo, muy acogedora, lindo ambiente. También nos encontramos con nuestro hermano Nathaniel Nurs. Claro que sí, gracias Alfredo, gracias padre por recibirnos aquí el día de hoy. Y bueno, estamos muy contentos porque durante todo este tiempo que llevamos en el equipo hemos ido ideando muchos proyectos para la diócesis y entre esos tenemos este gran proyecto que es Tras las huellas del pastor. Y aquí queremos reconocer un poco la labor y conocer un poco a las personas, esos buenos pastores que tenemos en la iglesia diocesana. Así que el día de hoy tenemos la oportunidad de tenerlo a usted aquí en este programa. Bienvenido, padre. Muchas gracias, jóvenes de los medios de comunicación de la diócesis. Yo soy el padre Teobaldo Quirós y bueno, ahora estoy sirviendo en esta parroquia ya hace 4 años, parroquia San Juan Bautista de Antón, bajo el patrocinio del Santo Cristo de Esquipula, que es la devoción popular. El Santo Cristo es el santo popular de toda la parroquia, y no de la parroquia, de la diócesis, también del país e incluso internacional, todo esto. Y bueno, San Juan Bautista, que es el patrono por ser el precursor, ¿no?, de Jesucristo, que vino a anunciar a la venida del Mesías. Es una parroquia muy buena, pastoralmente, muy generosa y también llena de mucho folclore. De muchas tradiciones. Y tradiciones también. Eso nos hemos dado cuenta, padre, porque durante todo el tiempo de la pandemia nos han ido contando algunas historias o algunas tradiciones que tiene este pueblo que nosotros desconocíamos, ¿verdad? Era muy interesante. Se nota que se relaciona mucho lo que es la fe de la comunidad con la cultura de ellos también y con el folclore. Nos narraban, Nathaniel, no sé si recuerdas, sobre una tradición de que a las 12 de medianoche, no recuerdo bien, Nathaniel, pero creo que llega el torito y el padre tiene que abrir la puerta y recibirlo, y que todo es como una tradición, pero que también se relaciona con lo que es la fe de la comunidad, que es algo muy interesante. Sí, en la festividad del Torito Guapo, que es propiamente del pueblo, una tradición que se tiene, pero también se intentó en un tiempo a que estos también se cristianizaran. Y es por ello que entonces el sacerdote, desde ahí en adelante, los viene recibiendo, puede ser a veces medianoche, pero puede ser también en la madrugada. A la hora que llegan, él los recibe, abre la puerta. Puede ser a cualquier hora. Sí, a cualquier hora de la noche, ¿no? Interesante. Y entonces él se levanta y los recibe. Es más, hasta hace un brindis con ellos, ¿no? De señal de que toda esa fiesta del pueblo sean una fiesta llena de paz. Padre, y esto se hace en el marco del Festival del Toro Guapo. Sí, incluso cuando empieza, el primer día. Sí. Ok. Y de ahí siguen ellos con todas sus fiestas tradicionales que tienen todos los años. O sea que la iglesia siempre va a tener un papel muy importante dentro de la cultura, Claro. del pueblo. Sí, es más, el primer día también, cuando ya se va a inaugurar la fiesta del Toro Guapo, se hace una misa, ¿no?, para que todos los miembros del comité entonces comiencen a llevar en nombre de Dios toda esa fiesta para ser protegidos y guiados
por el buen camino. Qué bueno, qué bueno. Y padre, durante todo este tiempo que usted ha estado en esta parroquia, que también estuvo en la catedral, que reconocemos toda la labor que usted ha tenido durante mucho tiempo en nuestra diócesis, pero nosotros también quisiéramos saber un poco más de usted antes de ser ordenado, antes en su niñez, cómo fue su niñez, de dónde viene el padre Teobaldo, de qué lugar viene. Ajá. Bueno, para tener una idea, para retroceder, yo, como ven, ya tengo 28 años de ordenado, ¿no? Y hace 3 años celebré la boda de plata allá en mi comunidad. Yo soy originario de la comunidad de Carcajal de la Pintada. Allá nací yo. Y mi papá, Marcelino Quirós, mi mamá, Fermina Gil, mis hermanos, Fermín Quirós, Benjamín Quirós, y también Damiana Quirós y Rosa Quirós, y yo que soy el último de los 5, ¿no? Y bueno, yo como siempre he dicho, mi infancia común, corriente en la familia, haciendo todo lo que un niño hace. Hice mi primaria en la escuela de Carcajal, se llama así, escuela primaria, ahora pues ya tiene primer ciclo. Y de allí, como no había primer ciclo en ese tiempo, yo emigro a La Pintada. ¿Sí? Incluso termino el 3er año en Coclecito, cuando allí comenzaba el Centro de Educación Básica General. Y después ya paso para la Ángel María Herrera, donde termino el bachillerato, obviamente, y allí paso en el seminario menor 3 años. Y luego ya paso al seminario mayor, San José, donde fueron los 7 años, donde el 19 de diciembre de 1992 me ordena sacerdote Monseñor Marco Gregorio Madral, arzobispo de aquella época. Y bueno, como ven, mis años de servicio han sido mis años, yo diría, todos buenos. Si me preguntan a mí cuáles son sus tristezas, yo podría decir que son pocas, más alegría. Qué bueno. Y aún sigo siendo, creo que el mismo. Y con la gente, pues, que siempre he procurado tener una buena relación en cuanto de amistad, de cariño y amor, porque yo creo que un pastor eso es lo que necesita, ¿no? Y bueno, he aprendido eso gracias a mis formadores en aquel tiempo, mi director espiritual, el padre Alberto Restrepo, que siempre lo menciono, porque siempre me decía, cuando te vas a ordenar, aprovecha los aplausos, porque después de unos años, entonces ya no va a haber mucho aplauso. Y es cierto, pero uno no vive por los aplausos, sino porque debe tener muy claro de que el centro de nosotros es Cristo Jesús, único Señor del cielo y de la tierra. Y esa es la fe que dice San Pablo, que nos mueve a seguir en este trabajo de iglesia evangelizada. Claro que sí, padre. Y mencionaba usted algo también muy interesante, que las tristezas son pocas. Y finalizaba diciendo que nuestro centro es precisamente Cristo Jesús. Y casualmente ayer estábamos en la celebración de la Virgen de Fátima en la comunidad de Toabré. Y el padre Rafael mencionaba que la felicidad que nos brinda Cristo Jesús no es una felicidad alejada tal vez de los problemas o una felicidad donde siempre vamos a sentirnos bien humanamente, sino que es una felicidad eterna y que se hace presente aún en medio de tantas tempestades. Así que es muy bonito el aporte que usted nos da, no solo a nosotros, sino a todos los hermanos que nos ven a manera espiritual, que nos ayuda en nuestro crecimiento, que es un papel importante de los buenos pastores. Pero padre Teobaldo, también en ese proceso de entrar al seminario, un poco antes, ¿con qué soñaba el padre Teobaldo como persona? Porque a veces las personas piensan que en algunos casos siempre la persona que se hace sacerdote nació, que se da, pero piensan que todos nacieron con el objetivo de ser sacerdotes. Pero tal vez había algo diferente, un sueño diferente, un anhelo diferente antes de recibir ese llamado del Señor. Sí, primero tengo que reconocer que la familia juega un papel importante en la vocación del sacerdote, vocación de religioso, religiosa y la vocación cristiana. Si salimos de una familia totalmente cristiana, convencida
de que Jesús es el único que nos da a nosotros la palabra de amor y de ánimo y de esperanza. Entonces nosotros chiquitos vamos aprendiendo de él. Y yo recuerdo que mi mamá, ese tiempo no había misa en la comunidad, sino la celebración de la palabra, ¿no? Donde delegados de la palabra eran los que celebraban en la capilla. Y recuerdo que mi mamá y mi papá nos decían, esto, antes de ir a jugar pelota, porque así le decíamos antes al béisbol, ¿no? Antes de ir a jugar pelota, primero hay que ir a decirle a Dios, gracias por el día que nos regala. Y en eso yo creo que cultivaron ellos en mí esa piedad que iban y rezaban. Mi mamá tiene una tradición de rezarle todos los 3 de mayo a la Santa Cruz. Es más, ella en la casa tiene en el fondo, llega a la casa y lo que ves es una cruz. ¿Por qué? Porque dice ella, ese es el testimonio de que Jesucristo murió por mí, para cada uno de nosotros, y nos da la vida eterna, ¿no? Entonces yo creo que la vocación surgió más que todo por esa piedad religiosa de mi papá y mi mamá, en el que nos inculcaron a todos los hijos eso mismo, ¿no? Y además yo siempre cuento esta anécdota a veces en los testimonios, y digo que la culpable que yo fuera sacerdote fue mi abuelita, porque ella siempre le dijo que ella quería tener un hijo o una hija religiosa o un sacerdote. No se logró con los hijos de ella, pero dijo, bueno, ya que con mis hijos no puedo con un nieto. Y bueno, me cayó a mí. Yo creo que ella fue la que pidió eso, porque dice que lo que pide una madre, siempre Dios se lo concede cuando se lo pide con fe. Y allí, a mí, y después lo que yo quería era estudiar, porque no estaba claro, uno cuando está adolescente no está claro a veces lo que uno quiere. Claro que sí. Pero quería estudiar una profesión. Y yo decía, yo quiero estudiar. Y por ahí fue donde, hasta que conocí de repente al padre Daniel Poveda, que era el párroco de La Pintada en ese tiempo, un sacerdote de Parita, panameño ya. Y estando en primer año en La Pintada, de secundaria, él me invita un día que fui yo a la iglesia, porque mi mamá decía, si los domingos estás allá tienes que ir a la misa. Pues yo iba a la misa. Entonces él me veía por ahí siempre en misa los domingos. Y un día me invita a conversar con él, a tomar un café. Y comenzamos a tener una relación más así cercana como un sacerdote. Hasta que después, después de tercer año, entonces conocí al padre Aurelio García, ¿no? De feliz memoria y que Dios lo tenga en el cielo. Un hombre muy humilde, pero también lleno de esperanza, donde andaba, y siempre se le veía en él la alegría, que nunca, aunque estando ya mayor, incluso enfermo, él la alegría no la perdía. Siempre se mantuvo así. Sí, yo creo que eso también lo ayuda a uno, donde él me dice, tú vas a ser sacerdote. Sí, me dijo a mí, estando yo como de 15 y 16 años. Y empecé yendo a las primeras 3 jornadas de delegado de la palabra. Todavía, ya digo, de 16 años. A esa edad me aceptó. Pero después dice, no, ¿para qué para delegado? Tú vas a ser sacerdote. y entonces, bueno, eso. Y de ahí ya fue que entré al 4º año del seminario mayor. Perdón, el seminario menor de Cristo Sembrador. Entonces, creo que siempre en una vocación hay cantidad de gente que está alrededor. Que cuando uno entra en el seminario, entonces viene allí la gente a rezar, a decir si puedes. Otros, como quien dice, yo no creo que este sirva, pero sin embargo, es Dios el que elige, es Jesús el que elige. Y nosotros vamos por ahí indagando mucho sobre él hasta que lo queremos conocer más. Y de ahí fue donde empezó. Y yo, dicho sea de paso, antes del seminario mayor no entraba, y al tercer año le daban el ministerio de electorado, al 4º año le daban el ministerio de acolitado, y ya al 6º año lo ordenaban sacerdote si el estudiante o el candidato lo aceptaba, ¿no? Y lo pedía. Entonces, y ya en el 7º año ya del seminario ya podía pedir la ordenación sacerdotal, y si el consejo del seminario lo aceptaba, lo aprobaba. Así que por eso nosotros terminamos clase, yo recuerdo en aquel tiempo, un 13 de diciembre, y el 14 entramos en retiro espiritual, y terminamos el 18 y el 19 nos ordenamos sacerdote. De una De una. Todo fue corriendo. ¿Y a qué edad entró, padre?
Bueno, a seminario mayor yo sí entré prácticamente a los 22 años. Sí, así que imagínate tú, pues, que esos años pasaron todos corriendo y hasta que no veo. Qué bueno, padre, imagino que tiene que haberse un caminar también dentro de altas y bajas, de ir discerniendo también la vocación. ¿Cómo usted recuerda esa ordenación, el momento tan esperado para usted como sacerdote? Que hablábamos también en la vez pasada con el padre Rafael, que es un momento muy especial, ¿no? Todo el pueblo, toda la familia también allí, congregados. ¿Cómo usted recuerda ese momento de ordenación? En 1992, cuando todavía no éramos diócesis, porque ya, sí, ese mismo año, pero ya al final, entonces, me ordené en la capital, allá en la Catedral de Panamá. Ordenamos 5 sacerdotes en ese tiempo. Y sí, de que, por ejemplo, de la parroquia La Pintada, de la comunidad, fueron buses allá a Panamá. Y bueno, fue una alegría, como siempre recuerdo el padre Alberto Restrepo, porque me decía, aprovecha los aplausos de ese primer día, porque después otro día no van a venir muchos. Y en efecto, sí, así es, ¿no? Entonces, eso lo graba uno para siempre, tener esos momentos alegres y esa gente que siempre le da ánimo, que lo apoya, que le colabora y que en las pastorales cuando tú dices algo, vamos a hacer esto, la gente dice, hagámoslo, o sea, ahí es donde está yo diría la esencia del trabajo, ¿no? Porque solito no podemos hacer nada, ¿no? Sino porque se volvería un clericalismo, ¿no? Sí. En donde es solo el que manda, y eso es un error grande para un sacerdote, no es un buen pastor uno así, sino más bien es el sacerdote que se deja ayudar, es el sacerdote que no es él el que elige, él llama, él convoca, y si los que llegan tienen buena voluntad, de ahí se les va preparando para el trabajo que uno desea en la iglesia, de acuerdo a la doctrina de la iglesia católica. Entonces yo sí creo que el pastor, estos días atrás celebrábamos el buen pastor. Qué interesante una imagen que yo veía donde Jesucristo iba adelante. Veía otra imagen donde Jesucristo iba en el medio. Y veía otra imagen donde Jesucristo iba atrás. Y me preguntaba yo, ¿por qué va adelante? Y la explicación es, porque Él es el guía. Porque Él es el pastor que va adelante abriendo el camino. ¿Y por qué va en el centro? Porque va acompañando. Va en medio de la gente. ¿Y por qué va atrás? Porque va cuidando. Interesante. ¿Sí? Entonces, ese es el buen pastor. Esa es una imagen que uno tiene que siempre tener presente y yo creo que no será perfecta, pero sí será cada vez mejor, de acuerdo a que nosotros lo pongamos en práctica. Sí, y creo que es tratar de imitar esa imagen. también ser buen pastor, ¿no? Y que al final también pienso que uno de los grandes errores a veces es quedarse en un solo puesto de la imagen que mencionaba. Muchas veces tienden a quedarse solamente adelante, otras veces en el medio, otras veces atrás, olvidando que las 3 posiciones son importantes para que el rebaño sea bien guiado y bien cuidado. Sí, lo que dijo Jesucristo, mis ovejas me conocen y yo las conozco a ellas. Pero para eso lo que dice el Santo Padre ahora en la Asamblea Eclesial de Latinoamérica y del Caribe, esa iglesia en salida, esa iglesia que no está encerrada, no es una iglesia de aduana, no es una iglesia de confort, como por ejemplo podemos estar ahora mismo sentados, pero sabemos que este trabajo no está aquí. Aquí es una parte de oficina, pero la otra parte está con la gente, es estar en el medio, ¿no?, de ellos. Entonces yo creo que es lo que uno intentaría siempre, y bueno, yo siempre lo he intentado. Y por otro lado, una cosa que también aprendí de una psicóloga que nos decía que la primera carta de presentación de una persona buena es la alegría y es la sonrisa. Y nunca, porque la sonrisa no cuesta, sin embargo vale mucho para el que la recibe, ¿no? Y yo creo que eso es lo que es el buen pastor, porque tiene que ser abierto a toda clase de personas. Si te llega un niño, una niña, si te llega un joven, si te llega un adulto, si te llega un viejito, el que sea, tú hablas. Si te llega un pobrecito, si te llega un rico, con todos ellos, pero no sea solamente para un grupo, porque tú no eres sacerdote para los ricos ni para los pobres, sino para todos, ¿no? Entonces, ese es el pastor.
que yo creo que tenemos que luchar para que, y yo creo que hay muchos así, de esa manera, y tenemos que seguir orando por esas vocaciones. Así es. Así que, Padre, le invitamos a también, como usted, el buen pastor, se acerca a su rebaño, a su oveja, le queremos invitar a también dar una pequeña vuelta por el parque 15 de enero para ver también cómo ha crecido su parroquia y ver un poco también el pueblo. Así que lo invitamos, Padre. Bueno, con mucho gusto. Vamos a dar una vuelta a conocer la comunidad del Padre Teobaldo. ¿Qué detalle, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste? Hermanos, nos encontramos en el parque de Antón, justo enfrente a la parroquia de Antón. Vamos a dar una caminata después de tomarnos un refresco porque el día estaba un poco caluroso y vamos a seguir conociendo sobre las huellas de este buen pastor, el Padre Teobaldo Quirós. ¿Qué tal si empezamos la caminata mientras vamos conversando? Padre, ahora usted está aquí en esta parroquia San Juan Bautista de Antón, ya hace 4 años, ¿cierto? Pero, ¿cuál ha sido el recorrido del Padre Teobaldo a través de estos años en toda la diócesis? ¿En qué parroquias ha tenido la oportunidad de servir? Bueno, primero serví en el Seminario Cristo Sembrador 2 años y luego de allí pasé a la parroquia San José del Valle de Antón, allá demoré 7 años. Después pasé para la parroquia de Catedral, San Juan Bautista de Catedral, y allí demoré 13 años. Y ya pues hace 4 años estoy en esta parroquia. Como ven, un recorrido en el que todas han sido una experiencia diferente, como hablábamos hace un rato allá fuera de cámara, pero esas experiencias todas son tan necesarias para el crecimiento de nosotros los sacerdotes. Claro que sí, Padre, y en todo ese recorrido, como usted dice, ha sido algo diferente, pero es cierto que es muy bonito vivir la fe en esa diversidad de culturas, ¿cierto, Padre? Así es, cada parroquia tiene una cultura diferente, también las personas y la religiosidad y sobre todo la piedad popular, porque en cada comunidad nos encontramos nosotros con una gente con un trabajo espiritual, yo diría, del santo patrono, y que claro que eso hay que irlo cada vez puliendo, profundizando, porque no se trata solamente de ir a la iglesia en tiempos de la fiesta patronal, sino que Jesucristo está allí todos los días, allí esperándonos, ¿sí? En la Eucaristía, en la palabra, en el Santísimo, tenemos que estar constantemente cercanos a Él. También fuera de cámaras, Padre, hablábamos que en las comunidades más apartadas, cuando hay misas comunitarias, las capillas se llenan. Y ahora que estamos en esta caminata, en este momento, yo pienso que a veces también las capillas se llenan porque como no hay eucaristías constantes, las personas han experimentado lo que es esa falta de Jesús. Creo que todavía acá en el centro, en nuestras ciudades, se podrían llamar, las personas, como tienen misas constantes, no saben o no valoran el verdadero significado de esa Eucaristía. Hablábamos también del contraste cultural, Padre. ¿De qué manera usted, que ha tenido en estos 28 años de servicio, ¿cierto?, la oportunidad de recorrer por las diferentes parroquias de esta diócesis, ¿en qué influye el contraste cultural de cada parroquia en lo que es la fe de las personas? Sí, yo pienso en la primera parte que es un fenómeno de que, por ejemplo, los pueblos urbanos siempre la asistencia, por ejemplo, a la misa comunitaria, que es la que tenemos que apreciar mucho porque es por la comunidad que rezamos, no se da esa cantidad de gente que va como en los campos. Y es verdad que la cultura influye mucho. La gente de los campos le inculcan más a las familias el amor a Dios. Sin embargo, en los pueblos ya hay otras cosas que nos entretienen. Vamos a decir de la televisión, el internet y en nuestros tiempos el celular, que propiamente que es el que está esclavizando a parte de la humanidad, y no solamente a los niños ni a los adolescentes,
sino también a los adultos. Uno los ve así que ese otro miembro de la familia llamado celular nos esclaviza y por eso quedamos ahí en eso. Entonces, por eso que las culturas, en la parte religiosa, por ejemplo, recuerdo con San José del Valle de Antón, que fue mi primera experiencia en una parroquia, ese fervor a San José, ¿no? Y qué bonito ver que en las casas todo el mundo tenía una estampita de San José allí, ¿no? Porque ese es mi patrono, ese es el que yo sigo. Y después llegué a catedral y también esa costumbre bonita de que la gente tiene una estampa, un cuadro de la Inmaculada Concepción de María, eso también significa, este es mi patrón. Y cuando uno tiene un patrón, uno lo que quiere es obedecerle a ese patrón, porque si uno no es buen trabajador, ¿qué hace el patrón? Lo bota, ¿no? Exacto. Sí. Y entonces la parte espiritual es lo mismo. Y he llegado aquí ahora a Santo Cristo de Esquipula, a este hogar de Antón, en el que también la devoción. Acá quizás son imágenes en estampas, pero también son en la misma imagen del Santo Cristo, ¿no? Que la gente lo tiene. Y definitivamente yo creo que eso es propiamente que las culturas religiosas cambian, pero solo van a un mismo Cristo. Como decíamos antes en la primera entrevista, que el centro de nosotros debe ser Cristo, Señor del cielo y de la tierra. Y si tenemos esa fe puesta en ese Cristo, entonces nosotros ya los demás serían como accesorios. Añadidura, ¿no? Así es, claro. Es muy interesante todo lo que nos va contando el padre Teobaldo sobre estas experiencias que él ha tenido. Y padre, hablando de experiencias en todo este caminar que usted ha llevado a lo largo de este servicio sacerdotal, servicio a la iglesia, ¿alguna anécdota que recuerde, algo que le haya marcado en alguna comunidad o de repente en su tiempo como seminarista o en sus primeros años como sacerdote, algo que lo haya marcado en este caminar y que nos pueda compartir en este momento? Sí, bueno, como seminarista me marcó en la formación como seminarista la de mi director espiritual, padre Alberto Restrepo, un hombre sencillo, un hombre con quien se podía conversar, un hombre que no solamente te hablaba de Dios, sino de filosofía, te hablaba de otros temas. Y yo creo que eso es lo que necesita el joven, que no solamente le hablen de una sola cosa. Porque si yo te digo, ya me encontré con ustedes, vamos a rezar rosario, pues, o sea, no es malo, pero hay otros momentos, ¿no? Hay que complementarlo. Sí, claro, claro, porque el adolescente anda en búsqueda de una gama de cosas y hay que presentarle todas estas cosas. Yo creo que eso tenía el padre Alberto Restrepo, que cuando tenía dirección espiritual, no solamente me preguntaba si estaba rezando o no estaba rezando, sino, claro, esa era parte fundamental, pero me decía, estás leyendo, estás haciendo esto, y si en esta materia no te va bien, ¿por qué no la fortaleces? O sea, yo creo que eso lo marca uno para ser en la vida una persona de bien y saber escoger entre las cosas buenas y malas que hay en una persona. Hay tantas cosas buenas que mejor esas agarrarlas, ¿no? Bueno, tengo una anécdota que siempre cuento. Una vez cuando ya me ordené sacerdote, Monseñor Magrán, yo fui, dicho sea de paso, la última promoción que él ordenó, ¿no? Sí. Y allá, en la USMA hay una cruz donde él tiene una cruz grande, donde están los nombres de todos los sacerdotes que él ha ordenado. Y allá bajito, el último, por ahí estoy yo. Entonces, pero ahí estoy, eso es lo importante, ¿no? Bueno, muy querido Monseñor Magrán, él siempre celebraba una misa con el recién ordenado, en su capilla, ¿no? En la casa de él. Y un día estábamos celebrando la misa de acción de gracia, solamente él y yo. Y entonces me dice, ¿tú quieres crecer? Y yo digo, sí, yo quiero crecer. Dice, bueno, espérate un momentito. Se fue a la librería, a la biblioteca que tenía. Agarró un libro así, grandote, ancho, grueso. Y me dice, ten. Yo pensaba que era que yo me tenía que leer el libro, ¿no? Y digo, Monseñor, entonces este libro me lo tengo que leer. Dice, no, ese es para que te trepes en él y así creces. O sea, son momentos que uno marca de esa gente de buen humor, pero lo hacen por cariño, ¿no? Claro que sí. Y eso lo llena a uno prácticamente. Lo mismo cuando me ordené, él siempre era así
aunque él era grandote, serio, parecía, no, pero no, en el fondo él era muy, muy alegre. Y cuando me iba a dar la paz de ordenación, me hace así, como él era alto y yo era chiquito, ¿sabes? Me dice, pero ponte de pie. O sea, son cosas que lo marcan a uno, pero tenía algo muy interesante, Monseñor Magrá, en esos años que mantuvo como el arzobispo, que cada vez que uno cumplía años, lo llamaban. Y cada vez que cumplía aniversario, lo llamaban. Y le preguntaba, no solamente por la pastoral, sino, ¿cómo andas de salud? O sea, yo creo que eso es el pastor, ¿no? Que uno siempre espera tener a la gente así, que lo ayuden a uno a crecer, porque no solamente se crece en tamaño, él sí creció bastante, él sí no crecer como persona, ¿no? Eso es lo importante. Que es mucho más importante que crecer en tamaño también. Sí. Muy importante, padre, porque yo creo que sintetizando todo lo que hemos vivido hoy y la experiencia de haber venido hasta acá a ir tras las huellas de estos buenos pastores que tenemos en esta iglesia, sintetizamos esto en la figura de esas personas muy cercanas al rebaño, a la grey de Dios, y que siempre tiene que seguir así, acompañándonos, guiándonos y cuidándonos, como usted decía, que son las tres posiciones en las que un buen pastor cuida a su rebaño. Para llegar a ser un buen pastor, Padre Teobaldo, siempre hay un llamado también de Dios para poder emprender ese camino. Muchas veces hay jóvenes que están, tal vez como cuando usted inició, con esa inquietud o que están sintiendo ese llamado, esa presencia. Hablábamos en su casa de que siempre hay personas alrededor, pero al final esa es presencia de Dios mediante esas personas. ¿Qué debe hacer un joven que siente esa inquietud dentro o ese llamado dentro y no sabe cómo dar el siguiente paso o cómo descubrir o averiguar qué quiere Dios de él? Sí, yo creo que la primera parte, como dijimos en la primera entrevista, fue encontrar a ese amigo sacerdote, ¿no? Porque a veces nosotros nos identificamos con alguien, ¿no? Que vemos que con ese podemos conversar todo, porque uno tiene que conversar lo bueno y lo malo que es uno, ¿no? Y estilo casi que confesión. Entonces el sacerdote de él lo va guiando. Si tú encuentras a ese sacerdote amigo, o no sea una religiosa, que te vaya ayudando en ese ambiente, entonces tú vas como aclarando muchas cosas en la parte de vocación, y entonces de allí continuar esa dirección espiritual, ese acompañamiento, ¿no? Ese acompañamiento es indispensable para nosotros crecer en la vocación. Y de repente, por ejemplo, en la familia, como dije yo, salí de una familia piadosa, y por eso creo que eso es lo más importante, que me inculcaron la parte de la piedad, de la religión y la espiritualidad. Entonces lo mismo, el joven o la joven están llamados también a una vocación, ya sea una vocación cristiana, o sea ya una vocación religiosa o una vocación sacerdotal. Y entonces buscar ese amigo compañero que lo acompañe en ese caminar. Y luego, si tiene esa confianza con el párroco, también, ¿no? Con el párroco, y porque el párroco es el que va a decir, bueno, este es mi estudiante, este es mi dirigido, este es mi hijo que tengo aquí, y le veo buenas intenciones para el camino de la vocación sacerdotal. Yo creo que el acompañamiento es importante, ¿no? Y más que hacerse amigo de ese sacerdote, que lo acompañe, ¿no? Porque a veces somos cómplices, ¿no? Ah, que estás haciendo mal, no, eso no es malo, ¿no? No, hay que decir a veces si las cosas son buenas, y si las cosas son malas, también son malas. Ese acompañamiento es indispensable en el camino vocacional. Y también pues tener claro de que es un camino, como todos, que tiene sus altas y sus bajas, y que si en algún momento algún joven decide emprenderlo, o tal vez alguien que nos está viendo ya lo emprendió, saber que hay dificultades en ese camino y que hay tentaciones que van a llegar y que hay tropiezos que se van a dar, pero que siempre, como hablábamos en su casa, siempre tiene que ser Jesús el centro de toda la vida. Así es, cómo no. Un mensaje final para nuestra audiencia, Padre Teobaldo. Bueno, a todos los que nos escuchan y a los medios de comunicación de la diócesis, y aquí conociendo al buen pastor, yo creo que lo importante es mantener la fe, porque la fe no nacemos con ella, sino que Dios nos la regala, pero para eso hay que pedirlo.
Hay que pedir la fe cada vez que aumente, como decían los apóstoles, creemos pero aumenta nuestra fe. Hay que tener la esperanza siempre, por ejemplo en esta pandemia, no hay que perder la esperanza que vamos a salir de esta, pero también tenemos que cuidarnos unos con otros para poder salir de ella para llegar al amor de Dios. Ese amor de Dios necesita de que nosotros acá, lo que mandó Jesucristo en el mandamiento principal, amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Yo creo que se concreta en la realidad acá entre nosotros. ¿Qué detalle, Señor, has tenido con